Me llamo Ana, y siempre pensé que mi matrimonio era normal. Después de 5 años con Luis, había aprendido a reconocer sus expresiones y a descifrar sus silenciosas peticiones. Nunca fuimos una pareja convencional, claro, pero ¿quién lo es realmente? Sin embargo, lo que sucedió hace 2 meses, trastocó todas mis certezas, rompiendo el velo de normalidad tras el cual nos ocultábamos. Luis siempre me había tratado con una devoción casi obsesiva. Me observaba, estudiaba cada uno de mis gestos con atención, como si quisiera grabar cada detalle en su mente. Sabía que estaba enamorado de mí, eso siempre lo supe, pero había algo más. Algo que se me escapaba. De vez en cuando lo encontraba mirándome con una intensidad extraña, como si estuviera esperando algo. Al principio pensaba que era solo una peculiaridad suya. Pero luego, ese día, todo cambió. Era una cálida noche de junio. El atardecer pintaba el cielo con tonos rojos y naranjas. Estaba cansada después de un largo día de trabajo. Y solo quería relajarme en el sofá con una copa de vino. Luis ya estaba en casa cuando llegué. Sentado a la mesa de la cocina con un vaso de whisky en la mano. Había una tensión extraña en el aire, algo que no podía descifrar. Ana, dijo él con una voz sorprendentemente calma, casi sin emociones. Tengo una propuesta para ti. Me senté frente a él, intrigada. Luis nunca había sido un hombre de muchas palabras. Prefería la acción a las discusiones inútiles. Pero esa noche parecía diferente, casi distante. Como si hablara de otra persona. ¿Qué tipo de propuesta? Pregunté tratando de ocultar mi inquietud. Él me miró directamente a los ojos. Con esa expresión enigmática suya. Quiero que me engañes, dijo. Y mi corazón se detuvo por un instante. No estaba segura de haberlo oído bien. Engañarte, repetí, incrédula. ¿Estás bromeando? No, no estoy bromeando. Respondió él, con la misma calma glacial. Quiero que lo hagas delante de mí. Sus palabras me golpearon como una bofetada. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Pero por qué? Pregunté la voz temblorosa. ¿Por qué querrías algo así? Luis bebió un sorbo de su whisky lentamente. Como si estuviera considerando cuidadosamente su respuesta. Es algo que siempre he deseado, dijo finalmente. Una necesidad mía por así decirlo. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Siempre pensé que lo conocía, que sabía lo que pasaba por su mente. Pero ahora me encontraba frente a un extraño. Esto es una locura, exclamé. ¿Por qué debería hacerlo? ¿No te amo lo suficiente? No es una cuestión de amor. Replicó él con una sonrisa enigmática. Es una cuestión de confianza. Quiero ver hasta dónde estás dispuesta a llegar por mí. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Confianza? ¿Esa era su idea de confianza? No entiendo, dije sacudiendo la cabeza. ¿De verdad quieres que esté con otro hombre delante de ti? Sí, respondió sin dudar. Y no quiero obligarte a nada. Quiero que lo hagas solo si de verdad lo deseas. Me levanté de la silla, confundida y furiosa. No sé si puedo hacer algo así, dije, intentando mantener la calma. Esto no es normal, Luis. Lo sé, admitió él, dejando el vaso sobre la mesa. Pero tampoco nuestro amor ha sido nunca normal, ¿no crees? Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente durante días. Estaba confusa, enfadada, pero también curiosa. ¿Qué buscaba realmente, Luis? ¿Era solo una perversión o había algo más profundo? No podía dejar de pensar en ello, aunque trataba de ignorarlo. De reprimir esa sensación de incomodidad que me invadía. Pasaron semanas. Luis no volvió a sacar el tema, pero yo sabía que estaba allí. Suspendido entre nosotros como un fantasma. Me sentía perdida, como si mi realidad hubiera sido volteada. Por esa sola conversación.
Había una parte de mí que estaba atentada, lo admito. Una parte que quería descubrir hasta dónde podía llegar el amor. O tal vez la locura de mi marido. Luego, una noche, mientras cenábamos con unos amigos, Luis me hizo una propuesta. ¿Por qué no invitamos a Marcos y a Sara el próximo fin de semana? Dijo con una sonrisa. Podemos hacer una noche especial, algo diferente. Marcos era un viejo amigo nuestro. Uno de esos tipos encantadores que captan la atención de inmediato. Siempre me había sentido atraída por él, aunque nunca lo había admitido ni siquiera a mí misma. A Sara era su pareja, una mujer hermosa y segura de sí misma, que no parecía temer nada. Acepté la invitación sin pensarlo demasiado. Tal vez quería probar las intenciones de Luis. O tal vez solo estaba curiosa de ver cómo evolucionaría la situación. El fin de semana llegó y con él una atención palpable. Elegí un vestido negro ajustado. Tal vez demasiado provocativo. Pero quería sentirme bella deseada. Luis no hizo comentarios. Pero sus ojos me seguían a todas partes. Marcos y Sara llegaron puntuales, trayendo consigo una botella de vino. Y esa inconfundible energía vibrante. La noche comenzó de manera normal entre risas y conversaciones ligeras. Pero, a medida que pasaba el tiempo, la atención crecía. Sentía la mirada de Luis sobre mí, como una llama que ardía en mi piel. Había bebido demasiado. Tal vez para calmar los nervios. Tal vez para darme el coraje de enfrentar lo desconocido. Y entonces sucedió. Luis se levantó y, con una voz que parecía provenir de otra dimensión, dijo: Ana, ¿por qué no le muestras a Marcos nuestro pequeño secreto? La habitación se quedó de repente en silencio. Marcos me miró, confuso. Mientras Sara sonreía como si supiera algo que yo ignoraba. Sentí mi corazón latir con fuerza. Una descarga de adrenalina recorriéndome la espalda. ¿De qué estás hablando, Luis?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Él se acercó a mí, tomando mi mano. Es el momento, amor, dijo, confía en mí. No sabía qué hacer, estaba paralizada por el miedo y la incertidumbre. Pero algo en ese momento. Tal vez el alcohol o mi propia curiosidad. Me empujó a dar un paso adelante. Me acerqué a Marcos, sintiendo su mirada ardiente sobre mí. Si te gusta la historia, deja un me gusta y suscríbete al canal. Gracias. Entonces, ocurrió lo impensable. Nuestros labios se encontraron en un beso, que parecía arder de deseo y confusión. Marcos dudó por un instante. Pero luego se dejó llevar. Mientras Sara observaba con una mezcla de sorpresa y complacencia. Luis, en cambio, permaneció inmóvil, con una expresión indescifrable. Cuando me aparté de Marcos, el silencio era ensordecedor. Nadie hablaba, nadie se movía. Sentía mi corazón latir a toda prisa, mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de hacer. Me volvía hacia Luis esperando rabia, decepción, algo. Pero lo único que vi fue una sonrisa sutil. Casi satisfecha. Besana dijo con un tono que no podía descifrar. No fue tan terrible, ¿verdad? Terrible. Ni siquiera sabía cómo definir lo que acababa de sentir. Me sentía confundida, traicionada. Pero también extrañamente viva. Como si acabara de cruzar un umbral. Que ni siquiera sabía que existía. La noche continuó, pero nada fue lo mismo. Marcos y Sara finalmente se marcharon, dejándonos solos. Luis no dijo nada, no hizo comentarios. Simplemente me besó en la frente antes de ir a la cama. Como si todo hubiera sido normal. Pero yo sabía que nada volvería a ser normal. Algo había cambiado, algo que ya no podía ignorar. Pasaron días y luego semanas. Luis nunca volvió a mencionar aquella noche.
Y yo no sabía cómo enfrentar el vacío que sentía dentro. Sin embargo, a menudo me encontraba pensando en Marcos. En ese beso prohibido, en ese momento de locura. Tal vez Luis tenía razón. Tal vez había algo más profundo en juego. Algo que todavía teníamos que descubrir. Pero una cosa era segura, nada volvería a ser como antes. Pasaron varias semanas en una calma extraña. Una especie de tregua no declarada entre Luis y yo. Por un lado, estaba el pesado silencio de lo que no se había dicho. Por otro, una corriente subterránea de tensión y deseo. Me sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. Entre la normalidad de mi vida de siempre. Y un abismo de sensaciones desconocidas. Marcos me envió un mensaje unos días después de aquella noche. Un simple, ¿cómo estás? Nada demasiado comprometedor. Pero sabía que detrás de esas palabras había mucho más. Me quedé mirando la pantalla del teléfono por un instante. Con el corazón en la garganta. Las manos ligeramente temblorosas. Luego, sin pensarlo demasiado, respondí. Bien, ¿y tú? Desde ese momento, los mensajes se volvieron más frecuentes. Al principio eran conversaciones ligeras. Un intercambio de bromas divertidas. Relatos de nuestros días. Pero bajo la superficie había una tensión constante. Un subtexto que me recordaba constantemente ese beso robado. Luis parecía no darse cuenta de nada. O tal vez simplemente no le importaba. Seguía tratándome con su habitual amabilidad. Casi con una sensación de orgullo, como si hubiera conquistado una victoria invisible. Una noche, mientras estaba acostada en la cama junto a Luis, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Mire la pantalla, era Marcos. Necesito verte, decía el mensaje. Una parte de mí se sintió inmediatamente culpable. Pero otra parte, la que crecía cada día más. Estaba curiosa. Me levanté silenciosamente de la cama, tratando de no despertar a Luis. Y me acerqué a la ventana. Miré afuera. En la oscuridad de la noche, buscando una respuesta. En las farolas que iluminaban la calle. Cuando tecleé con el corazón latiendo con fuerza. Mañana, necesito hablar contigo, llegó la respuesta. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que era una mala idea. Pero no podía detenerme. Vale, respondí, mañana. Al día siguiente me sentía como una ladrona. Cada gesto me parecía cargado de culpa. La forma en que me arreglaba. La forma en que miraba a Luis durante el desayuno. Él parecía no notar nada. O tal vez lo sabía y estaba jugando un juego propio. Me preguntaba a menudo qué estaría pasando por su mente. Pero cada vez que intentaba leer algo en sus ojos, solo encontraba esa sonrisa impenetrable. Al salir de casa, le dije a Luis que me encontraría con una amiga. Para tomar un café. Él me miró con una sombra de duda. Pero no dijo nada. Asentí simplemente, como si todo fuera perfectamente normal. Y me sentí una tonta. Como una niña que miente por primera vez. Llegué al café donde habíamos decidido encontrarnos. Era un lugar pequeño. Escondido en una calle secundaria. Con luces tenues y música jazz de fondo. Marcos ya estaba allí. Sentado en una mesa en una esquina. Cuando me vio, se levantó y me sonrió. Una sonrisa cargada de nerviosismo. Gracias por venir. Dijo mientras me sentaba. No sé por qué estoy aquí. Respondí tratando de parecer más segura. De lo que realmente me sentía. Claro que lo sabes. Replicó él. Y sus ojos brillaron con una intensidad que me hizo estremecer. Hay algo entre nosotros. Algo que no podemos ignorar. No podía negarlo. Había algo. Una tensión palpable. Que me hacía sentir viva. Y confundida al mismo tiempo.
Pero Luis comencé. Pero él me interrumpió. Luis ya sabe todo, Ana. Dijo Marcos con tono decidido. Fue él quien lo quiso, ¿no? Me quedé sin palabras. ¿Qué quieres decir? Pregunté sintiendo una punzada de pánico. Marcos se acercó, bajando la voz como si estuviera revelando un secreto. Luis habló conmigo antes de esa noche. Me preguntó si quería participar. Y yo acepté. Mi mundo se desmoronó en ese momento. Luis había orquestado todo. Había sido él quien movió los hilos, manipulando todo como un titiritero. Y yo ingenuamente había jugado mi papel, sin darme cuenta. ¿Por qué? Susurré sintiendo las lágrimas quemar de atrás de mis ojos. ¿Por qué hacer algo así? Marcos tomó mi mano. Porque quiere que descubras algo sobre ti misma. Dijo dulcemente. Algo que quizás tienes miedo de admitir. Su mano era cálida y fuerte. Y por un momento me sentí segura. Pero luego la realidad golpeó como un puñetazo. En el estómago. Me levanté bruscamente, apartando la mano. No sé qué estás tratando de decirme. Pero no puedo hacer esto. Dijo con la voz temblorosa. Marcos no hizo nada por detenerme. Solo me miró con esos ojos penetrantes, llenos de algo que no podía descifrar. Ana, piénsalo, dijo. Esto podría ser el comienzo de algo verdadero. Algo real, no cierres esa puerta. Pero la puerta, para mí, ya parecía cerrada. Regresé a casa con el corazón pesado. Y la cabeza llena de preguntas. Cuando Luis me vio, su sonrisa era tranquila, serena. ¿Cómo te fue el café con tu amiga? Preguntó con un tono que parecía inocente. Fue interesante, respondí, tratando de ocultar el tumulto que tenía dentro. Él asintió como si ya supiera la respuesta. Me acerqué a él, tratando de entender. ¿Por qué lo hiciste? Le pregunté en voz baja. Luis me miró a los ojos. Y por primera vez vi una vulnerabilidad que nunca antes había notado. Porque quiero que seas libre, Ana, dijo. Libre para elegir. Libre para entender quién eres realmente. Sin miedo, sin límites. Me sentí abrumada por una oleada de emociones contradictorias. Por un lado la rabia y el sentido de traición. Por el otro una chispa de comprensión, de conciencia. Tal vez Luis tenía razón. Tal vez, en todo esto, había una verdad que nunca había querido enfrentar. Y así esa noche, mientras dormía, lo observé durante mucho tiempo, preguntándome si realmente estaba lista para descubrir quién era, incluso a costa de perder todo lo que conocía. Pero tal vez, en ese momento, ya había comenzado a cambiar. Y mi vida, desde ese punto en adelante, nunca sería la misma. La historia ya terminó. Pero si quieres escuchar otras historias de secretos y mentiras, haz clic en uno de los videos que ves en la pantalla y recuerda suscribirte al canal para recibir nuevas historias todos los días.